yo creo que era tan importante lo que el Espíritu Santo tenía que hacer en nuestros corazones para poder recibir la palabra que hoy el Señor trae para cada uno de nosotros. Yo creo que hemos escuchado las noticias y nos hemos enterado de los acontecimientos que están pasando en la humanidad, y también de ese gran acontecimiento que todos están mencionando, que ocurrirá el día de mañana, que es el eclipse solar. Y yo creo, mis hermanos, que nosotros debemos de ser esa generación entendida en los tiempos, pero no con temor, sino con la confianza en nuestro Dios, sabiendo que Él tiene en control todas las cosas. Mi hermano, yo te animo a que tú confíes en que nuestro Dios ya escribió las diferentes eras de la tierra, las diferentes épocas. Él ya sabe lo que va a acontecer. Él tiene el control de todas las cosas. Nuestro corazón debe de estar confiado en que nuestro Dios no se le escapa nada de sus manos. Pero algo que tú y yo debemos de estar o en lo que debemos de enfocarnos es en realmente entender lo que el Señor está hablando, lo que el Señor está diciendo. Nosotros debemos de entender qué es lo que Él nos quiere decir, qué es lo que Él nos está hablando en este tiempo. Tú puedes ver México a naciones que están en conflicto. Como México acaba de entrar en un conflicto con una nación por un asalto que hubo a la embajada mexicana en Ecuador. Antes México no tenía problemas con naciones. Ya empezamos, mi hermano. ¿Por qué? Porque está escrito, mi hermano, que se iba a levantar nación contra nación. No tenemos por qué espantarnos de lo que está aconteciendo, porque si conocemos las escrituras, sabemos que nuestro Dios, a través de sus profetas, a través de su santo Hijo, nos dijo que iba a acontecer en ese futuro. El Señor traía un pasaje en esta semana al pastor David y a mí, y toda la semana hemos estado meditando y estudiando el pasaje, porque es importante entender qué papel va a jugar la iglesia en estos tiempos. Usted, mi hermano, y yo somos parte del cuerpo de Cristo, y el Señor tiene un propósito para la iglesia. Y usted y yo, como miembros, como parte de ese cuerpo de Cristo, debemos de cumplir nuestro propósito en esta tierra. Es manifestar su gloria a todos nosotros. Pero cuando Él manifiesta su gloria en nuestras vidas, ahora nosotros tenemos que ir y manifestar su gloria a otros, y manifestar su gloria en donde el Señor nos coloque. Tal vez tú me puedes decir, bueno, es que pues yo no estoy en un puesto importante, o yo tal vez ni siquiera tengo un trabajo como tal, estoy en el hogar. Bueno, quiero decirte que tú tienes un propósito que cumplir, porque eres parte del cuerpo de Cristo, y como parte de esa iglesia gloriosa, antes de que Cristo venga por nosotros, antes de que seamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia tiene que cumplir su propósito en esta tierra. Las cosas que van a acontecer no son cosas, pues no son como buenas noticias, porque la misma palabra lo dice, que las cosas se iban a poner peor, que
que el amor de muchos se iba a enfriar, que las situaciones no iban a mejorar, sino que las cosas iban a empeorar. Y no es que yo sea pesimista, mi hermano, pero leo la palabra de Dios y ese es el rumbo que nuestro Dios ha trazado. Porque es necesario que nosotros manifestemos la gloria de Dios. No solamente puede ser ese receptor de su gloria solamente para tú disfrutarla. Claro que la disfrutamos y nos gozamos y nos deleitamos en esa gloria que Él nos manifiesta. Pero es nuestro compromiso con nuestro Dios el ir y compartir con otros. De gracia, Isaías 35. Es el pasaje que el Señor nos dio. Isaías 35 solamente tiene 10 versículos. Y son esos 10 versículos donde vamos a meditar. Y el Señor quiere que tú y yo seamos entendidos de las cosas que el Señor está preparando y de las cuales nos está haciendo partícipes a ti y a mí, porque somos su familia, porque somos sus hijos y porque somos la iglesia de Cristo. El verso 1, mi amor, dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Versículo 2: florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. En esos dos primeros versículos, si te das cuenta, la condición en la que están las cosas no es una condición favorable. Es desierto, es yermo, que el yermo es un terreno desolado, un terreno estéril, un terreno que no tiene ni siquiera está fértil para dar fruto, sino está totalmente estéril y árido, sin aguas. Esa es la condición que el Señor está mostrando. Dice: florecerá profusamente. ¿Y qué es profusamente? Abundantemente. Florecerá abundantemente. Te hemos dicho que este año es el tiempo, no año como 2023, sino este tiempo es el tiempo para fructificar. Florecerá profusamente, abundantemente, y también se alegrará y cantará con júbilo. Ponme el 1, hijo, ponme el 1. Ahí está la voluntad de Dios. Dice: se alegrarán el desierto. ¿No te pasa, mi hermano, que a veces uno se siente así como ese desierto? A veces sientes que no estás dando el fruto que tanto quisieras. Te sientes como en un momento árido, solo. Dices: sí, tengo a Dios, pero hay algo como que no está totalmente bien, hay algo que falta. Y es que hay momentos, hay etapas en nuestro caminar y se pueden comparar a un desierto, a un yermo, a una tierra árida. Pero el Señor está diciendo que aun cuando esa condición esté presente, va a venir de parte de Él la ayuda para que florezca. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. La condición en la cual tu vida pueda estar, la condición en la cual la iglesia de Cristo puede estar, el Señor tiene un plan perfecto para ti
y para todos nosotros como cuerpo de Cristo. Su deseo es que tú y yo demos fruto. Su deseo es que tú y yo florezcamos profusamente, abundantemente. La condición en la cual podemos estar tú y yo, o en la cual puede estar la iglesia de Cristo, nosotros, pero de manera general, tal vez es esa condición: aridez, desierto, soledad. Pero el Señor tiene una palabra y te está diciendo en ese tiempo, en esa condición: yo te voy a hacer florecer, yo te voy a hacer producir, yo te voy a hacer fructificar, porque ese es el deseo del Señor, que tu vida y mi vida y la vida de la iglesia florezca profusamente. Ese es el deseo de Dios. No importa que las naciones se levanten unas con otras, el Señor tiene el control de las cosas. Y aún en medio de esa situación tan terrible, el Señor tiene planeado una gloria postrera mayor que la primera. En el verso 2, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Gloria de Jehová. ¿Qué dice ahí, mi hermano? Verán la gloria de Jehová. Nuevamente, verán la gloria de Jehová. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú y yo experimentemos la gloria de Dios. El Señor Jesucristo se lo dijo, no me acuerdo si fue a Marta o a María, cuando Lázaro había muerto. En un momento tan terrible como la muerte de un familiar, el Señor le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es el deseo de Dios que en medio de situaciones complejas, que en medio de un luto, tú puedas ver la gloria de Dios. Es el deseo de Dios que en medio de una nación, tal vez con conflictos, tú veas la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios está por encima de cualquier circunstancia natural en esta tierra. La gloria de Dios es lo sobrenatural de Dios manifestándose a este plano natural. Así que la gloria de Dios no está condicionada a las cosas naturales que podemos ver. En medio de una guerra se puede manifestar la gloria de Dios. En medio de conflictos se puede manifestar la gloria de Dios. En medio de catástrofes naturales se puede manifestar la gloria de Dios, porque la gloria de Dios está por encima de cualquier plano natural y de cualquier circunstancia. Así que el Señor te está hablando a ti, mi hermano, y a mí. Él conoce tu condición, las situaciones que estás viviendo, y Él te está diciendo: mi gloria se va a manifestar. Mi gloria se va a manifestar en tu familia. Mi gloria se va a manifestar en tus hijos. Mi gloria se va a manifestar. Si tú lo crees, la gloria de Dios se va a manifestar. Ahora, Él conoce la condición de cada uno de nosotros. Tal vez estamos abatidos, cansados, pero Él viene a hacer una obra preciosa en medio de nuestro agotamiento, en medio tal vez de nuestro desánimo, en medio tal vez de nuestro cansancio, en medio tal vez de nuestra incredulidad. Tal vez ya tiraste la toalla. Tal vez esas promesas que antes orabas todos los días, con esas promesas tal vez ya las soltaste, porque no se cumplen, porque pasa mucho tiempo. Y yo digo, o yo me imagino a Abraham. El Señor le prometió un hijo
Y pasaron 25 años para que el Señor cumpliera su promesa. Y algo que tú y yo a veces no entendemos es que las cosas de Dios toman tiempo. Nunca se me va a olvidar la prédica de nuestro pastor, cuando él nos comentó que cuando él estaba leyendo Mateo 1, si era Mateo 1, ¿verdad, pastor? Donde está la genealogía del Señor Jesucristo. Gracias, mi amor. Gracias. Él decía, algo el Señor nos está comunicando con esa genealogía, Mateo 1. Y el Señor le reveló a nuestro pastor que las cosas de Dios toman tiempo. Para que el Señor Jesucristo pisara esta tierra, pasaron muchísimas generaciones. Para que el Señor cumpliese su palabra de que enviaría un Salvador a esta humanidad. Y tú y yo debemos de entender que las cosas de Dios toman tiempo. Pero tú y yo no debemos desfallecer ni desanimarnos. Pero el Señor conoce que somos seres humanos, que somos carne, que hay debilidad en nosotros. Y fíjate lo que dice el verso 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. El 4. Decid a los de corazón apocado. Apocado significa temeroso. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. El Señor conoce que nos desanimamos. Él conoce que somos carne. Él conoce nuestras debilidades. Pero ¿qué decía Pablo? Que cuando soy débil, ¿qué voy a decir? Que soy fuerte. Porque en mi debilidad el poder de Dios se manifiesta. Cuando soy débil, el Señor lo sabe. Pero Él quiere que tú le digas: Señor, soy débil. Ven y manifiesta tu poder en esta debilidad. Y Él lo va a hacer. El Señor el día de hoy quiere ministrar a cada uno de ustedes ese fortalecimiento que cada uno de nosotros necesitamos. Él quiere fortalecer tus manos. Él quiere fortalecer tus rodillas. Él quiere fortalecer todo tu ser, para que tú no pierdas tu fe, para que tu fe no falte en medio de las pruebas, para que tu fe permanezca firme en medio de las situaciones que vamos a vivir. Pero Él te dice: no temas, no temas, no temas, yo estoy contigo, no temas. A veces nos da miedo hasta el día de mañana. El Señor Jesucristo lo dice en su palabra: no te afanes por el día de mañana. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? No te afanes. Basta cada día su propio afán. ¿Por qué te preocupas por el futuro si Dios tiene en control todas las cosas? Cuando tú lees la palabra de Dios, tú puedes ver cómo Dios está en sumo control. Dios nunca ha perdido el control. Él jamás se le ha salido algo de las manos. Dios está en control de todo. Incluso Él está en control del enemigo. Y el enemigo no se puede mover si Dios no se lo permite. Y si Dios se lo permite, es porque tiene un propósito, y Dios lo va a manifestar. El Señor quiere fortalecer el día de hoy nuestras manos, nuestras rodillas, nuestro corazón. Él lo quiere fortalecer porque no sabemos qué va a acontecer en los próximos meses. No lo sabemos. Pero el Señor te está diciendo: no temas. No te llenes de tanta información que solamente achica tu corazón. No te llenes de eso. Llénate de mi palabra, porque la palabra de Dios dice que su palabra permanece para siempre. El Señor quiere fortalecernos
Porque es necesario que la iglesia tome su posición y haga lo que tiene que hacer. Porque para eso Cristo la salvó. Para que vaya y conquiste lo que aún no ha sido conquistado. Para que vaya y declare las buenas nuevas a quienes aún no las han escuchado. Pero como un ejército, como iglesia, si podríamos poner un ejemplo a nosotros como un ejército todo débil va a poder ir a dar las buenas nuevas. Como un ejército todo apagado, todo temeroso, pensando si Dios es real, si no es real. Como nosotros, primero quiere fortalecernos para después enviarnos. Dios se va a manifestar. Antes de que Jesucristo venga por su iglesia, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes ha habido en esta tierra. Y si tú y yo no nos conectamos con nuestro Dios, no los vamos a perder. Si tú y yo no estamos alineados a nuestro Dios, va a pasar de largo y ni siquiera lo vamos a poder ver. El Señor está hablando que Él quiere que su iglesia se levante. Ya basta de dormir. Debemos de despertar, mis hermanos, porque para esta época hemos nacido. Para esta época el Señor nos ha puesto en este lugar. El Señor no te ha puesto para que hagas riquezas, mi hermano. El Señor no te ha puesto para que trabajes todo el tiempo, a cada hora. El Señor no te puso para eso. Todo eso es parte de la vida y tiene su lugar. Pero hay cosas que el Señor quiere que tú tengas en mente, que son más importantes. Su reino es reino eterno. Y Él quiere que compartamos de su reino. Él quiere que realmente nos enfoquemos en Él. Por eso era tan importante que el Señor ministrara nuestros corazones, para que no hubiera dureza, para que tú dijeras: sí, Señor, si tú quieres que yo esté presente en este gran avivamiento, yo aquí estoy. Úsame. No importa tu edad, no importa tu condición, no importa si eres hombre o mujer, no importa. El Señor quiere usarte. El Señor quiere usarte. No importa que seas nuevo, que ya tengas muchos años en la iglesia. El Señor quiere usarte, porque Él quiere manifestar su gloria. Verso 5. ¿Qué pasa cuando el Señor viene y fortalece? ¿Qué pasa cuando el Señor viene y da ánimo a tu ser y da esa fuerza a tu interior? Nuevamente te vuelves a alinear a Dios. Nuevamente te vuelves a alinear a su voluntad. Y entonces inmediatamente los ojos de los ciegos son abiertos y los oídos de los sordos son abiertos. Porque cuando tú y yo estamos temerosos, cuando tú y yo tenemos incredulidad en el corazón, cuando tú y yo tenemos duda, cuando tú y yo hemos soltado las promesas, difícilmente podemos estar conectados con Dios. Porque la duda y la incredulidad comienzan a minar nuestro corazón. Pero cuando el Señor te fortalece, cuando el Señor fortalece tus manos, cuando el Señor fortalece tus piernas, tus rodillas, cuando el Señor fortalece tu corazón, inmediatamente te vuelves a conectar con Dios. Y el Señor abre esos ojos, el Señor abre esos oídos, para que seas entendido de los tiempos que estamos viviendo y para que puedas percibir de parte de Él su voluntad para tu vida. Porque sí, somos un cuerpo y tenemos un propósito de manera general como iglesia, pero también tenemos un propósito individual como personas, como hijos de Dios. Hay algo que tenemos que cumplir. Hay algo para lo cual el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Así que no solamente es una obra en conjunto, sino también es una obra en lo individual.
Pero cuando el Señor viene y te fortalece, el Señor viene y te da de su fe, el Señor viene y te levanta y te anima, entonces los oídos que estaban tal vez bloqueados son abiertos. Los ojos que no podían ver lo que Dios estaba haciendo son abiertos. Hermano, yo estoy viendo la gloria de Dios manifestarse en esta iglesia, pero yo sé que hay hermanos que dicen: ¿y dónde? ¿Y dónde se está manifestando? Es que sus ojos están cerrados. Es que no están viendo en lo espiritual. Se limitan solamente a ver en lo natural. Pero cuando el Señor viene y fortalece, cuando el Señor viene y da ánimo, nuevamente podrás ver con los ojos de la fe y podrás escuchar lo que Dios está hablando. Y toda su palabra caerá en tu corazón y dará el fruto que debe de dar. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre cumple su propósito por el cual el Padre le envió. Y esta palabra, Isaías 35, cumplirá su propósito en tu corazón y en el mío. Fíjate cómo en el 5 dice: entonces va a pasar esto. Y después de que pasa eso, en el verso 6 dice: entonces pasará otra cosa. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Vendrá la realidad de Dios. La gloria de Dios se va a manifestar, no solamente en tu vida, sino se manifestará en los lugares donde tú vayas, porque tú estarás consciente de cuál es tu propósito como hijo de Dios. Es dar a conocer las buenas nuevas, es compartir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si hoy vas en la tarde con un familiar y lo ves todo temeroso porque va a venir un eclipse, porque se dicen tantas cosas? Si tú de aquí te vas fortalecido, si tú de aquí te vas animado, si tú de aquí te vas con esa valentía que viene de parte del Señor, tú podrás ministrar a esa persona y decirle: no temas, porque Dios tiene el control de todas las cosas. No tengas temor, Dios siempre está en control. Confía en Dios. Y si no lo has hecho, mira, y entonces Dios te va a dar la oportunidad de que compartas las buenas nuevas a aquellos que están temerosos. Y entonces la gloria de Dios se va a manifestar. El domingo pasado hubo 3 personas que aceptaron a Cristo. Ahí está la gloria de Dios manifestándose. Ahí está la gloria de Dios manifestándose. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo haciendo esa obra de convencimiento en el corazón de las personas. Hermano, no te pierdas el poder disfrutar y deleitarte en la gloria de Dios. No te distraigas, mi hermano. No estés distraído, no te estés enfocando en verte. No te enfoques en: ay, es que ¿por qué Dios usa ese y por qué Dios usa ese? Mejor enfócate y dile: Señor, yo también quiero que me uses. El Señor va a manifestar su gloria. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice: si alguien tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. La fuente de esa agua es Jesucristo. Él es la fuente del agua viva. Él es el agua viva. Aquí dice: el lugar seco se convertirá en estanque. El lugar seco se convertirá en estanque. Habrá aguas de vida en tu interior.
no solamente para que tú las disfrutes, sino para que tú compartas con otros. Para que tú compartas con otros esas aguas de vida que correrán en tu interior. Esa es la manifestación de la gloria de Dios. El Señor quiere manifestar su gloria a través tuyo. ¿Por qué? Porque en ti habita el Dios Trino. Y Jesucristo es la esperanza de gloria que está en nosotros. Pero si la iglesia no habla, si la iglesia no ora, mi hermano, tenemos, y no es que los regañe, porque no es un regaño, Dios lo sabe, es una exhortación en amor. Tenemos un altar de oración. El Señor Jesucristo dijo: mi casa será llamada casa de oración. Tenemos un altar de oración como iglesia, donde yo te animo, mi hermano, a que dejes los afanes y hagas el tiempo para poder estar ahí y unirte y orar. Son 40 minutos. 40 minutos donde estamos orando por diversas peticiones. El Señor quiere que tú te unas a su voluntad, que tú hagas el esfuerzo por unirte, por decirle: sí, Señor, aquí estoy. Yo creo que tú puedes ver, mi hermano, a través de la palabra de Dios, cómo esos hombres que Dios usó eran vasos de barro igual que tú y yo, pero ellos tenían algo importante: estaban dispuestos. Había disposición en su corazón. Siempre hay excusas, mi hermano. Siempre podemos decir una y otra excusa, pero estaremos delante de Jesucristo y Él nos va a pedir cuentas de todas las cosas que hemos hecho o que no hemos hecho. Y si como iglesia estamos teniendo ese altar de oración, es para que tú y yo nos unamos en oración. Porque los tiempos se están complicando, mi hermano. Las cosas ya no van a ser tan sencillas como antes. Personas, por ejemplo, si nosotros le preguntamos a nuestro pastor amado cómo era su niñez y qué es lo que él disfrutaba en su niñez, yo te puedo asegurar que son cosas que mi hijo ya no disfruta. Tiago una vez me dijo: cómo me encantaría meterme a nadar en un río. Él no sabe lo que es eso. Mi papá sí lo sabe. Mi papá se metía en estanques, en pozas y en ríos, porque en ese tiempo se podía hacer eso. En mi tiempo yo podía andar en bicicleta por todos lados y nada me pasaba. Mi hijo no puede hacer eso. Las cosas se van complicando. ¿Qué le va a tocar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Si hay tiempo, no lo sé, mi hermano. Pero tú y yo como iglesia tenemos que levantarnos. Tú y yo como iglesia tenemos que marcar la diferencia. Tú y yo como iglesia tenemos que orar por los enfermos. Tenemos que sanar a los enfermos. Tenemos que liberar a las personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en ti y mora en mí. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad de Cristo para hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos sido enviados. Cristo dijo: así como el Padre me envió, ahora yo los envío. No nos envía a una iglesia sin poder y sin autoridad. La tenemos, solo que no estamos conscientes de ello. Pero el Señor está diciendo que el lugar seco se va a convertir en manantial. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se va a manifestar. Mi hermano, yo soy testigo de la gloria de Dios en mi vida. Yo estaba seca. Yo estaba como un yermo, totalmente árida. Mi papá es testigo de cómo estaba mi vida. Pero la gloria de Dios se manifestó en mi ser. El Señor me sanó, el Señor me restauró, el Señor me levantó y me ha hecho sentar con los bien. Me ha puesto en lugares celestiales. Y a ti también. La diferencia puede ser que yo lo creo y tal vez tú aún no lo crees.
Pero el Señor te está diciendo que quiere hacer esa obra primero en ti, y después ve tú y haz lo que tienes que hacer. Comienza a hablarle a otros de Cristo. Comienza a decirles que en Cristo hay salvación, que sí, esta tierra se está desvaneciendo, se está deteriorando, pero que en Cristo tenemos salvación. En Cristo hay victoria. En Cristo somos más que vencedores. Verso 8. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que entender, mis hermanos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado, ¿lo puedes leer? ¿Lo puedes volver a leer? ¿Lo puedes volver a leer? Estos tiempos son tiempos complejos, donde la gloria de Dios se va a manifestar. No hay por qué temer, pero hay un precio que tú y yo debemos de pagar. Tú y yo debemos de pagar ese precio, y es caminar en santidad. Es caminar en santidad. Es cuando tú y yo decidimos hacer a un lado lo malo, hacer a un lado las malas amistades, hacer a un lado los malos lugares. Yo me he quedado sola, sin amigas. ¿Por qué? Pues porque hablamos otro lenguaje. Aunque me buscan para que las ayude cuando tienen problemas, y les hablo de Dios y lloran y les encanta, pero aún continúan haciendo lo que a ellos les gusta hacer. Pero tú y yo, como cuerpo de Cristo, debemos de estar dispuestos a caminar ese camino de santidad. Fíjate cómo dice: no pasará inmundo por él. No pasará inmundo por él. Lo que el Señor va a traer y la manera en cómo Él va a derramar su gloria, cómo Él va a derramar su espíritu sobre toda carne. Pero hay algo que el Señor nos está pidiendo, y es estar en completa santidad, en completa devoción a Él. Es dejar a un lado el mundo, hermano. Es dejar de amar el mundo y todo lo que el mundo ofrece. Ese pasaje impactó primero mi vida y la del pastor. Porque tú crees que los pastores no hay algo que el mundo nos atrae. Claro, como a todos. Tal vez en nuestro caso, y yo sé que también en el suyo, ya no es tal vez el pecado como tal. Es que me atrae el pecado, pastora. No, pero hay otras cosas que te atraen. ¿Y sabes qué pasa? Te distraen de tu propósito, te distraen de lo que tienes que hacer, te distraen de llevar a cabo la obra que el Señor te ha encomendado. Hermanos, como iglesia, en esta iglesia, como pastores, hemos hablado de la importancia de la santidad. Hemos hablado de la importancia de caminar en santidad. Lo hemos hablado muchas veces. La necesidad que tú y yo debemos de tener de aborrecer el mal. Y a veces uno puede decir: bueno, pero ya no robo, pastora. Ya no tengo vicios. Ya no hago cosas incorrectas. Hay muchas cosas que podemos hacer. Pero a veces el permitir que haya amargura en tu corazón, el permitir que haya falta de perdón en tu corazón, el no obedecer a Dios en todas las cosas que Él te manda, el no tratar a tu prójimo ni amarlo como Cristo lo ama, ahí estamos fallando. Ahí estamos fallando, y nosotros debemos de alinearnos completamente a nuestro Dios. Y nuestro pastor amado hizo algo. Él ha estado trabajando, el pastor amado, con los varones, de la importancia de la santidad. Y él el día de ayer le entregó a los varones que se unen en oración los sábados, les entregó ese documento.
Y al estar platicando los pastores de esta celebración, el pastor Amado sentía de parte del Señor entregarles a todos ustedes el documento donde habla de la santidad. Así que diáconos, por favor, entréguenle a cada adulto un folder. Y me dan uno a mí también, por favor. No tienes totalmente claro el concepto de santidad, qué es santificar, qué es santificación, qué es santo, qué es santidad. Aquí está el concepto. Aquí está el concepto, porque no queremos que tú desconozcas esta información, porque el Señor nos está llamando a caminar en una santidad total. Total, mi hermano. Santificar, dice la primera definición. ¿Ya lo tienen todos? Diáconos, ¿ya repartieron a todos? ¿Ya? Santificar es hacer santo a alguien o a algo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y confiesa al Señor Jesucristo como su Salvador, es hecho santo por nuestro Dios ante su propia justicia. El Señor nos ha hecho santos. Ya somos santos delante de Él. Esa santificación nos ha santificado en ese sentido. Nos ha hecho santos. Pero el inciso B dice santificación. Esa es la obra del Espíritu Santo, llevada a cabo en la persona elegida por Dios para ser salvo, por medio de la cual la separa del mundo para Dios y la consagra para que viva para Dios y le sirva. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo todos los días. Esa obra de santificación. Él nos aparta del mundo y hace su obra en nosotros. Y nosotros vamos entendiendo: ah, no, esto ya no quiero. No, esto ya sé que no le agrada a Dios. No, me aparto de aquí. Es la obra de santificación por parte del Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Qué es ser santo? Es la condición legal y posicional que tiene ante la justicia divina toda persona que ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador. Por eso yo te decía que tú y yo somos santos. Es nuestra condición legal. Hablando en términos legales, como Cristo ya pagó nuestra deuda, entonces Él ya nos ha hecho santos para Dios. Esa es tu condición legal, tu condición y mi condición. Somos santos porque Cristo ya pagó el precio. Pero hay una obra de santificación que todos los días el Espíritu Santo está haciendo para que tú y yo decidamos dejar las cosas del mundo y abrazar las cosas de Dios. ¿Qué es santidad? Inciso D. Aplicado este término al creyente, hace alusión a la responsabilidad que ha adquirido todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Esta responsabilidad tiene que ver con el nuevo tipo de vida que debe vivir, en donde se asemeja al Señor en su carácter moral y conducta diaria. Ahí hay pasajes que yo te animo a que en tu hogar los leas. La santidad te corresponde a ti y a mí. Él ya nos hizo santos. Él ya nos compró. Ya nos dio ese término legal. Él ya nos santificó. El Espíritu Santo está haciendo la obra de santificación. Pero mi hermano, te corresponde a ti y a mí. Te corresponde a ti y a mí
caminar en santidad. Esa ya es nuestra responsabilidad. Esta responsabilidad tiene que ver con el nuevo tipo de vida que debe vivir. ¿Quién? Nosotros. Nosotros debemos vivir una vida de santidad. Mi hermano, en este nuevo tiempo, el que estamos viviendo, donde las guerras ya las oímos a cada rato, donde las situaciones se están complicando, donde todo señala que va a estar bastante feo. Si tú quieres estar agarrado de la mano de Dios, tienes que caminar en santidad. Es tu elección, mi hermano, y es mi elección caminar en santidad. Que cuando yo en mi diario vivir voy caminando y hay la oportunidad de hacer un negocio ilegal, yo decido si continúo en la senda, en el camino de santidad, o si me desvío y hago lo turbio y lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Yo voy caminando y tal vez me habla alguien que sé que me puede perder o que me puede proponer cosas que a Dios no le agradan, y es tu determinación y la mía el no contestar esa llamada, el no asistir a esas reuniones. Es tu decisión y la mía que cuando voy caminando en ese camino de santidad, decido decir la verdad aunque me meta en problemas. Es tu condición como hijo de Dios en ese camino de santidad, donde tal vez tienes la oportunidad de hacer otras cosas en el día del Señor, y tú decides escoger a Dios antes de las cosas del mundo. La santidad es tu responsabilidad y la mía, el caminar, porque ahí bien dice en su palabra: no pasará inmundo por él. Ese camino es un camino para aquellos que Cristo redimió con su sangre. Es un camino porque el camino, ¿quién es? Es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Yo decido caminar en el camino de la santidad. Hay muchos beneficios, porque el Señor, ¿te acuerdas lo que hemos dicho? Hebreos 11:6. Él es galardonador de los que le buscan. Él no es injusto para olvidar todo lo que hacemos a favor del reino. Hay muchos beneficios de caminar la vida en santidad, pero el enemigo te hace ver que caminar en ese camino de santidad es aburrido. Ay, es que todo el tiempo iglesia. Ay, es que todo el tiempo Dios. Pues mi hermano, dice la palabra que en Él somos, en Él nos movemos, en Él estamos. Pues claro, todo es Dios. Ve a tu alrededor. ¿Quién hace la creación? ¿Quién la sustenta? ¿Quién la sostiene? Es Dios. Pues claro que todo tiene que ser Dios, y todo tiene que girar alrededor de Él, porque Él debe ser nuestro todo. En la definición del término santidad dice: la santidad del creyente en el Señor Jesucristo se refiere a su pureza interna, a su separación de toda conducta o lugar pecaminoso, y a la dedicación de su vida a Dios. Yo apenas le dije al Señor: Señor, estoy dispuesta a desgastarme por ti. Estoy dispuesta a que mi vida se desgaste, mi voz se desgaste, no me importa. Estoy dispuesta. Antes no lo podía decir, pero el Señor está haciendo esa obra en nosotros, y Él nos lleva a declarar cosas que antes no podíamos decir, pero ahora ya podemos decir. ¿Por qué? Porque su amor nos ha impactado a tal grado que Él nos enamora cada día más de Él. Y al sentirnos tan amadas por Dios, ¿cómo le voy a decir a Dios que no estoy dispuesta a dar mi vida por Él? Cuando Él estuvo dispuesto a entregar su vida por ti y por mí.
Él se desgastó sus pies, caminando, yendo, predicando. Él se cansaba y Él seguía haciendo la obra por amor a ti, por amor a mí. ¿Cómo no nos vamos a desgastar tú y yo para el Señor? ¿Cómo le vamos a decir, Señor, ese camino de santidad está muy aburrido? Tenemos que estar dispuestos. Dice la palabra de Dios que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabes qué nos constriñe? Nos obliga. El amor de Cristo nos obliga a aventarnos a sus brazos y decirle: contigo todo lo que quieras, Dios. Estoy dispuesta a caminar en santidad. Estoy dispuesta a separarme de toda conducta y lugar pecaminoso. Estoy dispuesto a dedicar mi vida a ti, Dios. Es una condición en la vida del creyente en donde se asemeja a Jesucristo. Apartarse de todo tipo de pecado, sea interno o externo, sea personal o colectivo. Se abstiene de todo tipo de mal para seguir y para servir a nuestro Dios. Eso es santidad. Y el Señor ha marcado un camino de santidad, el cual Él está enfatizando en este tiempo. Tenemos que caminar a Dios. Y si el amor de Cristo te constriñe, tú vas a caminar ese camino de santidad. Y vas a decir: sí, Señor, lo que resta de mi vida, estoy dispuesta a caminar en ese camino de santidad. Cueste lo que cueste, aunque pierda amistades. No importa, Señor, aunque la gente se burle de mí, aunque me diga de cosas, no me importa. Estoy dispuesta a caminar por la santidad. Aquí dice razones bíblicas para buscar la santidad en la vida diaria. Porque Dios así lo manda a todos sus hijos. Porque seremos juzgados por nuestro Dios por todo lo que hicimos. Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Porque nuestra condición de ser templo de Dios así lo requiere. Por todas las promesas que Dios nos ha dado. Porque el pecado nos separa de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, tanto muerte física como muerte eterna. Por eso es que yo debo de decir: sí, yo camino en esa santidad, porque Dios así lo quiere. Ahora también tenemos recursos bíblicos para buscar la santidad en la vida diaria. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es el recurso que el Padre nos dio para poder caminar una vida alejada del pecado. Lo podemos ver en el Señor Jesucristo. Él tuvo al Espíritu Santo en Él. Él fue guiado por el Espíritu Santo y Él no cometió pecado. Así que si tú y yo tenemos al Espíritu Santo, podemos vivir una vida sin pecado. La cosa es que cuando viene la tentación, no estamos dispuestos a decir no. Ese es el problema. Pero en nosotros está el Espíritu Santo. No lo debemos de hacer en nuestras fuerzas. Es en sus fuerzas, es con sus recursos que podremos salir victoriosos y caminar en esa santidad. La obediencia del creyente a la palabra de Dios. Si nosotros obedecemos su palabra, podremos caminar en esa santidad. El amor de Dios de parte del creyente, su amor está para nosotros. Su amor está por nosotros. Su amor nos abraza y nos ayuda, nos anima, nos alienta a caminar en santidad. El temor de Dios en tu corazón y en el mío nos ayuda a apartarnos del mal. Nos ayuda a aborrecer lo malo cuando hay temor de Dios en nuestro corazón. Y la importancia de la asistencia a nuestra iglesia local. ¿Por qué? Porque aquí el Señor nos habla. Porque aquí juntos los dones que el Señor ha puesto en todos nosotros deben ser utilizados para el beneficio de la iglesia local. Mi hermano, el Señor quiere que caminemos en esa santidad.
en este nuevo tiempo, en este tiempo donde el Señor manifestará su gloria como nunca antes la ha manifestado en toda la tierra, el Señor requiere que tú y yo caminemos en santidad. Hermano, a través de siervos el Señor ha dicho que la iglesia está dormida. Y si ustedes se recuerdan de la parábola de las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes, todas se quedaron dormidas. Hasta las prudentes se durmieron. Porque la espera a veces es larga. Porque a veces no vemos cumplidas las palabras de nuestro Dios en el tiempo que nosotros quisiéramos verlas. Y el Señor Jesucristo, a nuestro parecer, se ha tardado en regresar por nosotros. Pero el Señor está dando el tiempo para que su iglesia esté preparada y lista. Para aquellos que aún no han escuchado las buenas nuevas, las escuchen. Para que aquellos que el Señor ha predestinado y aún no ha llegado el evangelio a sus vidas, llegue. El Señor se ha retardado por amor a nosotros, pero es momento en que la iglesia despierte. Y nosotros, como vírgenes prudentes, despertamos y de manera inmediata arreglamos nuestras lámparas, nuestra comunión con Dios a través del Espíritu Santo, que es el aceite. Arreglamos nuestras lámparas y nos disponemos a caminar en ese camino de santidad. En la siguiente página, esta no la voy a leer, esta le corresponde a usted leerla, mi hermano. Este es un trabajo de parte del ministerio de Manadas, donde los hermanos que son parte de ese ministerio, el equipo ministerial, se unieron para mostrar aquí las tareas en la vida cristiana en relación con diferentes temas. ¿Cómo se supone que yo, hijo de Dios, debo de relacionarme con nuestro Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer con Dios? Como hijo de Dios, bueno, tengo que amarlo, tengo que temer a Dios, tengo que obedecer a Dios, y así en Dios, y tengo que confiar en Dios. Y así ¿qué tengo que hacer con la Biblia? ¿Qué tengo que hacer en relación con la iglesia? ¿Qué tengo que hacer en relación con el prójimo, mi hermano? ¿Qué es lo que Dios espera que tú y yo hagamos con ese prójimo que nos cansa, nos fastidia, nos llega a hartar? ¿Qué es lo que Dios espera que haga con el prójimo? Si realmente quiero caminar en santidad, debo de amarlo, debo de perdonarlo. Pero el amarlo no es amarlo así como sea, no, es amarlo como Cristo lo ama. Es una gran diferencia, mi hermano. Porque tu amor y mi amor es imperfecto. Y tú puedes decir: yo sí amo a mi esposo. Sí, ¿cómo no? No lo amas con el amor de Cristo. Porque si lo amaras con el amor de Cristo, lo tratarías diferente. Y eso me ha pegado a mí. ¿Por qué? Porque tenemos un carácter bastante deformado. Deformado por el mundo. Cuando te dice el mundo: tú viniste a ser feliz. Mango, mi hermano, usted no vino a ser feliz. Usted vino a cumplir la voluntad del Padre. Pero el mundo nos ha llenado la cabeza de tanta información falsa, de tantas mentiras, que entonces amar a aquel que hoy es como una patada en el hígado es difícil. Pero si tú estás dispuesto a caminar en el camino de la santidad, el Espíritu Santo nos va a ayudar a amar a nuestro prójimo como Cristo lo ama. Nos va a ayudar a perdonarlo. Todas las veces, bien 7. Yo creo que 7 ya es suficiente, Señor. 7 ya soy muy espiritual. Y el Señor le dice: no te digo 7, sino 70 veces 7. 490 veces. Perdonar al prójimo que te fastidia una y otra vez. El Señor quiere que tengamos una vida de perdón.
donde todo el tiempo yo perdono y no me guardo la ofensa en mi corazón. Porque si tú tienes un corazón ofendido, mi hermano, vas a tener un corazón lleno de amargura. Y dice la palabra de Dios que la amargura te separa, te impide la amargura que la gracia de Dios se manifieste a tu vida. Eso dice la palabra. Así que debemos de caminar en ese camino de santidad. Y aquí hay cosas muy importantes que si tú no conocías, aquí está la información. Yo te animo a que en esta semana todos meditemos en estas hojas y digámosle: sí, Señor, yo quiero amar a mi prójimo como tú lo amas. Yo quiero perdonarlo, yo quiero hacerle el bien, yo quiero evangelizar, tener amor por las almas perdidas. Yo quiero discipularlo, enseñarle cada día más del Señor. Pero no solamente es con el prójimo. ¿Qué Dios quiere que haga con el dinero? ¿Qué Dios quiere o qué espera Dios de mi conducta? ¿Qué Dios espera de mi sexualidad? ¿Qué Dios espera que haga con mi familia? ¿Qué Dios espera que haga en mi matrimonio si es que lo tengo? Dios, ¿qué esperas tú que yo haga en mi vida civil como mexicano, como miembro de una nación? Mi hermano, esta información es de vital importancia que tú la consideres y que tú decidas decirle: sí, Señor, deseo caminar en santidad, porque yo quiero que tu gloria se manifieste a mi vida y yo quiero que la gloria de Dios se manifieste a todos los que están a mi alrededor. Yo quiero que mi familia doble rodillas ante Jesucristo. Yo quiero que mis hijos estén entregados a ti, mi Dios. Yo quiero que toda mi nación se doblegue ante el nombre de Jesucristo. Yo quiero ver a Tlaxcala rendida a los pies de Cristo. Yo quiero ver a mi nación llena del fuego del Espíritu Santo. Yo anhelo ese avivamiento, pero para ello el Señor requiere que tú y yo estemos dispuestos a caminar en ese camino de santidad y hacer lo que Él espera que tú y yo hagamos. Fíjate lo que dice en el verso 8. Después de que nos está diciendo que ningún inmundo va a pasar por ese camino, dice: sino que Él mismo estará con ellos en ese camino de santidad, que tal vez habrá momentos que será difícil mantenernos en santidad, ¿verdad? Porque la tentación va a venir como un torrente y va a querer hacernos caer. Y tú vas a estar ahí: Señor, ayúdame, quiero mantenerme. Él dice que Él va a estar con nosotros en ese caminar de santidad. Cristo te tomará tu mano y te ayudará. El Espíritu Santo te guiará. El Espíritu Santo te hablará. El Espíritu Santo te va a llenar de fuerzas para que tú puedas caminar por ese camino. No estamos solos. No creas que vas a estar tú solito caminando y sufriendo, diciendo no a las tentaciones en esa soledad. No, mi hermano. El Dios Todopoderoso, el Dios Trino habita en ti y en mí. Y Él estará con nosotros en ese camino de santidad. Él irá con nosotros. Él nos va a ayudar. Él va a manifestar su gloria. Fíjate, esa es la parte que más me gusta de este versículo. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, mi hermano, yo le decía: ahí estás hablando de mí. Ahí estás hablando de mí. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos todas las habilidades. El Señor dice: no importa que sean torpes, no importa, ustedes decidan caminar, yo los voy a ayudar. Mi Santo Espíritu estará con ustedes. No importa que no conozcas muchas cosas, el Señor va a estar ahí. No importa que no tengas habilidades para evangelizar, si tú le dices: aquí estoy, Señor, quiero compartir las buenas nuevas. No importa tu torpeza, el Señor te va a capacitar, el Señor te va a ayudar. ¿Qué me iba a imaginar yo
quedarse de pie, ayudando, compartiendo la palabra de Dios. No era posible, era torpe, no sabía, estaba llena de situaciones de pecado, pero el Señor manifestó su gloria en mí. Porque no importa que sea torpe, cuando yo le digo si quiero, Señor, Él va a hacer la obra en mí. Cuando yo le digo aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, Él va a hacer la obra en mí. Y yo recuerdo en ese primer año, no me acuerdo si en el primero o en el segundo año en el que estaba yo aquí en Tlaxcala, que había regresado a Tlaxcala, mi papá, no me acuerdo si él dijo un pasaje o oró en lenguas, no recuerdo bien, pero el Señor me mostró una visión y yo me veía a mí misma en un gran camino, y llegaba un punto donde estaba una Y. Si conocen cómo son las Y, cuando vas en una carretera hay una Y, quiere decir que tienes opción para irte a la derecha o una opción para irte a la izquierda. Y yo llegué a ese punto en la Y, en esa visión, y entonces yo comenzaba a ver cómo mucha gente se iba hacia el lado izquierdo, y yo sabía que era el camino de la perdición. En esa visión yo lo sabía, tenía esa certeza, ese conocimiento que solo Dios da. Y entonces yo veía cuánta gente, era muchísima gente que se iba al camino de la perdición, y solamente unos cuantos se iban por el otro lado, que era el camino de la vida eterna. Y yo le decía: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Yo no sabía ni qué le estaba diciendo a mi hermano, no tenía idea de lo que el Señor iba a hacer conmigo en el momento en el que, al ver esa situación, Él puso ese amor por las almas perdidas. Y yo le dije: aquí estoy, envíame a mí. Sí, totalmente torpe, sin conocimiento alguno, a Dios. Imagínense cómo estaba. Pero yo le dije: yo quiero, Señor. Dijo: ¿quieres? Ok, pues vamos a trabajar. Donde lloré, pero Él me iba transformando. Yo me puso en las manos, me puse yo de manera voluntaria. Le dije: yo quiero. Y me puse en las manos del alfarero, y Él comenzó a moldear mi vida. Y es lo que Él quiere hacer con la tuya. Cuando tú le digas: sí, Señor, yo quiero caminar en esa santidad. Tal vez no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, ni idea de lo que voy a hacer. Tal vez no tengo todo el conocimiento, pero si esa es tu voluntad, si ese es tu deseo, Dios, yo quiero caminar en esa santidad, porque yo deseo ver la manifestación de tu gloria, no solamente en mi vida, sino en todos los que están a mi alrededor, y ser yo usado como ese vaso de honra para ayudar a los demás. Versículo 9, ya vamos a terminar, y dice: no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los que, para que caminen los. ¿Quiénes son los redimidos? Tú y yo somos redimidos, porque hemos sido redimidos con su sangre. Él nos ha comprado, tú y yo somos redimidos. Y el Señor nos está diciendo en este pasaje que el Señor se va a encargar de nuestros enemigos. El Señor se va a encargar de alejar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque si yo camino en ese camino de santidad, en ese camino no habrá león ni fiera. Porque ese camino ha sido destinado ¿para quiénes? Para los redimidos. Cuando tú y yo caminamos en santidad, cerramos las puertas al diablo. Cuando tú y yo caminamos en santidad, el enemigo no tiene derecho legal sobre tu vida y la mía. Cuando tú y yo caminamos en santidad, le azotamos la puerta al diablo. Azótale la puerta a Satanás en sus narices, mi hermano. Cada vez que tú decides hacer lo bueno, le estás azotando la puerta al diablo en su cara. Por
Por eso el pastor Noé le decía: ódiame más, porque cada vez que camino en santidad, el enemigo arde de que no puede hacerte caer. Pero no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, es a través del Espíritu Santo. Cuando venga esos momentos de tentación, ora al Señor y dile: ayúdame. Acuérdate que cuando eres débil, eres fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta en esa debilidad. Por eso puedes decir: fuerte soy. Porque Dios ha decidido manifestar su poder en nuestras debilidades. Versículo 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría. ¿Y qué va a huir? Huirán la tristeza y el gemido. Mi hermano, caminar en santidad va a traer alegría y gozo a tu vida. Tal vez no lo entendamos ahorita, pero cada vez que tú decidas obedecer a Dios, tú verás como tu corazón se llena de alegría, porque decidiste obedecerlo, porque lo estás honrando, porque lo estás tomando en cuenta, y porque lo estás eligiendo a Él antes de las cosas del mundo. Ahora entiendes por qué era tan importante que tú vinieras hoy a esta reunión. Mañana yo no sé qué va a suceder, mi hermano. Realmente no le he preguntado al Espíritu Santo qué va a pasar con el eclipse. Puedo escuchar otras cosas y tener idea, pero esa no es revelación mía. Esa es revelación que Dios le da a otros siervos. Yo no le he preguntado, yo como profeta, no le he preguntado a Dios qué va a pasar mañana con el eclipse y de qué se trata eso. Pero lo que sí sé es que el Señor Jesucristo nos dice que debemos de estar atentos a las señales. Y hay señales en los cielos. Cuando nosotros como jóvenes, con los que fueron, estuvimos en el congreso de Aviva Fest, hubo 3 lunas de sangre seguidas. El día antes del congreso, el día en el congreso y el día de regreso de... Pero el Señor dice que debemos de ser entendidos de sus tiempos. Viene la manifestación de la gloria de Dios. Viene un avivamiento para nuestra nación. Viene un avivamiento para nuestro estado. Viene un avivamiento para nuestra congregación. Viene un avivamiento para tu corazón. El Señor quiere manifestar su gloria. Pero mi hermano, el Señor quiere fortalecer tus manos. El Señor quiere fortalecer tus rodillas. El Señor quiere fortalecer tu corazón. Así que yo te animo, mi hermano, a que no te vayas sin antes ser ministrado. No va a ser algo tardado, porque los que han sido escogidos por Dios para esta ministración solamente tienen que ministrar la fortaleza de Dios en sus manos, en sus rodillas. Ministrar la fortaleza de Dios en su corazón y ministrar esa valentía para que nuestro corazón no tenga temor ante las circunstancias que se avecinan.